esta ocasión, como ya se está dando cuenta, se trata del caso de Clara, a quien agradezco mucho que me acompañe aquí en estos micrófonos para platicar de esta situación y, ¿por qué no, Rocío Sánchez, que cuente un tanto de esa situación de la que ella vivió y de la que sigue viviendo ahora? Rocío Sánchez me acompaña una vez más aquí en el estudio, en este programa. Ella viene de Morena, pertenece al partido ya de Morena. Pues aún no nos registran completamente. En proceso, y también es conductora de un programa de radio Universidad, a quien les agradezco a las dos que me acompañen. Claro, bueno, acabas de escuchar una remembranza de tu situación, de lo que viviste. Yo quisiera iniciar el programa contigo, Clara, nos compartieras un poco, hasta donde tú quieras, la descripción de los meses en que fallece tu mamá y tú te embarazas, luego el compás de espera al parto. Gracias, Clarita, por acompañarnos. Gracias a usted por el espacio. Bueno, mi mamá estuvo enferma durante 2 años, casi 3. Fueron años muy difíciles para mí, para mi familia, porque pues es una enfermedad que la ataba mucho. Tenía que estar inyectándose cada tercer día, tomaba medicamentos ya de por vida. Pues si hubiera vivido más tiempo, yo creo que hubiera sido egoísta de nuestra parte, de mi parte, de mi familia, decir ¿por qué? Porque falleció. O sea, hubiera sido muy egoísta pedir que estuviera aquí, viendo cuánto estaba sufriendo. Entonces fue un proceso muy duro para mí, para mi familia, el ver sufrir tanto a mi mamá. Sí. Entonces, al fallecer, pues todos entramos en un luto, en un duelo que pues todavía no superamos. Claro. Fue una pérdida muy sensible para mí, para mi familia. A pesar de, como lo han dicho algunas instituciones, algunas personas, fue algo más que un reacomodo de mi familia. Fue más que un reacomodo de las labores de la casa. Fue algo que nos afectó a todos muchísimo. Claro. Desde todos los puntos de vista. Entonces, pues yo tenía a mi novio, ¿no? Que mi familia pues no conocía, así como que por la misma situación que vivía no había mucho trato con él, es lo que quieres decir. Ajá, sí, así es. Entonces, pues me embarazo, él me dice que no va a responder. Entonces viene a mí la vergüenza de estar embarazada, sin estar casada, sin tener una pareja que me apoyara. Y pues decidí ocultarlo. Más bien, trataba de encontrar el momento para decírselo a mi papá. Cuando yo creía que era el momento, algo me detenía y no se lo podía decir, hasta que llegó el momento del parto. Y en ese momento pues tuve más miedo, porque estaba sola, nadie sabía que iba a ser yo sola. Entonces cuando me empiezan a dar los dolores más fuertes, cerca de mi casa hay una clínica, se llama la Clínica de la Mujer. Entonces yo traté de llegar ahí, pues a que alguien me ayudara, pero de camino se me reventó la fuente. Entonces fue por pláticas con mi abuelita, con mi hermano, etcétera, que si un bebé no nace en cuanto se rompe la fuente, puede tragar líquido amniótico, puede tener falta de oxígeno, bueno, le puede traer muchas consecuencias al bebé, incluso morir. Entonces me asusté más porque estaba yo sola, mi bebé ya iba a nacer, pues no, entré en shock. Entonces fue cuando decidí hacerlo yo sola. Y al hacerlo yo sola, cuando ya nació mi bebé, aparte del dolor que sentía, porque un parto pues no es cualquier cosa, la cantidad de sangre que estaba perdiendo, el miedo de que algo le fuera a pasar a mi bebé, porque pues esos primeros minutos de vida son muy importantes y es muy importante que un experto los atienda. Entonces yo me asusté más y traté de llegar a un lugar que es seguro para mí. Por lo tanto, asumí que iba a ser seguro para mí y mi bebé. Estaba segura que era un lugar seguro para mi bebé. Por eso fui a la parroquia San Antonio de Paz, porque yo pertenecía a esa iglesia hace años, ahí pues mi primera comunión, todo. Entonces, siendo un lugar seguro para mí, estaba completamente segura que iba a ser un lugar seguro para mi bebé. Por eso fue que decidí ir ahí. Como de Rocío. Bueno,
independientemente de la connotación emotiva, porque escuchar esto que lo dice en la tele, escuchárselo, por ejemplo, ahorita Clarita, o escuchar a las miles de chamacas que pueden platicar de una experiencia similar, es muy fuerte. Y es muy fuerte no por el hecho de que, híjole, somos mujeres y cómo nos sentimos, obviamente nos identificamos de cierta manera. Habrá gente que crea que no se identifica, pero ¿quién de todas nosotras no ha tenido procesos de amor y de desamor? Y a lo mejor no nos quedamos colgadas de la brocha pensando en que estábamos gestando un bebé, etcétera, ¿no? Pero, o sea, el no entender estos procesos por los que pasan los jóvenes, pues es así como que cerrarse, ¿no? Obnubilarse. Entonces, yo escuchar a Clarita ahorita contar todo este proceso, que además ya lo tiene bien racionalizado, ¿no? Yo en mi vida hubiera podido expresarlo, pero voy a llorar. ¿Por qué? Pues porque es una experiencia muy fuerte y entonces eso hace que la gente madure. Pero más allá de entender el proceso emotivo, yo a lo que quiero regresar un poco es, bueno, ¿qué es lo que está pasando en una sociedad como la de Chihuahua, en la que estas tragedias están ocurriendo día a día con las chiquillas y prefieren hipnotizarse con un juego de fútbol, una final de fútbol que a muy poca gente realmente le afecta de manera directa, con una telenovela, con una serie de televisión, o finalmente desafanarse de todos los aspectos de la sensibilidad de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que le está pasando a la sociedad chihuahuense? Que se aferra como nunca y de manera fanática a sus creencias religiosas y a punto está de colocarnos a todas una burka para que no nos miren, porque entonces nosotras todas vamos a ser las causantes de lo que nos está ocurriendo a nosotros, como si la gestación no viniera de dos seres, no nada más de uno. O sea, nosotras solas no nos embarazamos, requerimos una pareja. Hasta ahorita nadie aún ha demostrado que podemos gestar por nosotras mismas, ¿no? Entonces, la responsabilidad ética no es solo de Clara, es de su pareja y es de todo el entorno familiar, el entorno familiar, el entorno escolar, etcétera, etcétera. El hecho de que Sarita, siendo tan joven, haya tenido una experiencia de este tipo, significa que no había en su entorno un apoyo precisamente de prevención del embarazo cuando no se desea, que yo no dudo que haya jovencitas que a esa edad quieran tener un bebé, lo asuman, haya parejas muy jóvenes, etcétera, y es responsabilidad de cada pareja, ¿no? Pero el hecho es de que parejas previas a la mayoría de edad se están embarazando en este país y en este estado, y entonces no se ve como un problema social. O sea, hay que acusar a la niña y hay que decir que es la mala y hay que lapidarla es la palabra, porque no, ni siquiera es una sentencia. Y entonces yo, que soy el gobernador y que además dicto la creencia de cada una de las personas, así como controlo todo, entonces voy a decir que a esta niña se le va a tratar de esta manera y a su bebé también. Entonces eso es lo que me parece grave. Y cuando dices tú que Clara no tuvo todo este entorno, en efecto no lo tuvo. Ella acaba de relatar cómo durante más de 2 años su mamá tuvo una enfermedad terminal y es condición humana, ¿sí? Pues ahora sí que clavarte y meterte en esas personas que te necesitan. Ella lo acaba de relatar. Vamos al corte y regresamos. Acerto Radio, la mejor periodística de tu opinión. Estamos de regreso. De sintonizar, estamos platicando con Clara Armendáriz. Antes de cuando empecé el programa, hicimos una crónica de los hechos, Clara, de todo lo que pasaste cuando nace tu niña, cuando vas y la dejas a las puertas de la iglesia. Ya compartiste con nosotros pues cómo fue tu suplicio, ¿no? En los meses que fallece tu mamá y luego tu embarazo. Ya compartes pues verdaderamente estrujante, ¿no, Rocío? Todo tu relato es para tu corta, viviste demasiado rápido, al menos el deceso de un padre, de una mamá, y luego el asunto de tu niña Claudia, porque yo me niego a reconocerla como Toñita, No, tú has dicho que la vas a llamar Claudia Sofía.
En relación a lo del fiscal general, ¿qué piensas? ¿Qué dices a la acusación formulada por el fiscal de que quisiste cometer un homicidio en la persona de tu hija? ¿Qué comentario te...? Bueno, yo creo que si hubiera querido cometer algún atentado en contra de mi hija, no la hubiera dejado en una iglesia. Simplemente la hubiera tirado en algún basurero. O desde un principio no la hubiera deseado, hubiera abortado o algo. Y no. Al contrario... solo les digo, sí. Ustedes comentaban que fue un embarazo no deseado. Yo digo que fue un embarazo no planeado. Porque desde que yo sabía que estaba embarazada, yo la quise. Las situaciones me llevaron a... Sí, tú compartes que ya la quieres. Desde el momento que empieza ya a moverse, sí, y desde que sabes que estás embarazada o empiezas a tener más conciencia, ya lo quieres, sí. Sin embargo, la situación, el temor, la vergüenza, como lo decías tú, en ese momento de dolor de parto, Rocío, de todos esos sentimientos encontrados, bueno, eso fue lo que decidiste hacer en ese momento, ¿sí? Entonces dices tú que que no coincides obviamente con el fiscal en que quisiste cometer un homicidio en la persona de tu hija. Sí, por el contrario, yo intenté salvaguardarla, porque llevarla a un lugar seguro, que era para mí un lugar seguro. Con la casa de Dios. Ajá, yo creo que fue algo más que pues la pude dejar en cualquier lado. Y no es que la dejara, porque yo me intenté bajar a llevarla, a que nos ayudaran a las dos, pero de la sangre que estaba perdiendo yo no podía caminar. O sea, se me nublaba toda la vista, estaba a punto del desmayo. ¿Qué pasaba si yo seguía caminando y nos caíamos las dos? Se te va a voltear. Claro, entonces tú pensas dejar a tu niña en las puertas de la iglesia y te regresas entonces a tu casa y después recuperarla, algo así pensabas tú. Pues la verdad no tenía la idea muy clara en ese momento. Hice lo que pude con lo que tenía en mi alcance. No hice como un plan o algo así. Hice lo que pude con las situaciones que se me iban presentando. Lo que pasa es que también es un momento de shock, y en un momento de shock uno no racionaliza las cosas ni piensa futuro. Que además ese es el otro punto en contra de lo que plantea el fiscal. O sea, con premeditación y todo esto, o sea, ¿cómo, de dónde, cuándo, si la muchacha está en shock? Y luego, el otro asunto, el más grave de todo, que es lo que yo insisto, o sea, ¿quién está dando línea para que se acuse a fulanita o a perenganita de hacer tal cosa? ¿Y quién no está defendiendo a la ciudadanía de los verdaderos delincuentes? Ese es el asunto, ¿no? O sea, se está malgastando el dinero del contribuyente, acusando a la gente para tener el pan y circo. Entonces, de un evento tan trágico, tan deleznable, porque finalmente en todo esto hay la tragedia de la muerte que nos rodea como familia, de que no nos podemos adaptar, de que no tenemos una educación específica, y eso que dice Clara, ¿no? O sea, sí, yo no lo planeé. O sea, finalmente no lo deseaba, no lo planeaste, pero pues ya lo tienes allí y te enamoras de tu hijo. El problema radica en que el ambiente no está para que muchachas como ella, inclusive mujeres ya grandes, que no están en circunstancia de matrimonio, puedan tener una gestación feliz, sino un embarazo doloroso, porque todo el mundo lo rodea y cómo no estás casado, etcétera. ¿A quién realmente le puede importar que yo esté casada para poder tener a mis hijos? Aquí lo importante es que yo esté pues gozosa con mi situación, porque el gozo se siente, y entonces eso le da la estabilidad a una gestación. Entonces, el problema grave de todo esto es finalmente estigmatizar. Tú te embarazaste porque eres mala allí, entonces no entras a la situación, bla, bla, bla. Y luego eso que te decía de la religiosidad. O sea, ¿por qué todos? Y bueno, con respecto a la circunstancia del hecho de la iglesia y todo eso, ¿por qué todos tenemos que entrar? Exacto. En esta creencia de Diosito y el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, ¿no? Sí. ¿Estuviste al tanto, Clara, después de los hechos del nacimiento de tu hija, estuviste al tanto de todo lo que decían los medios de comunicación? Bueno, no vimos ninguna noticia, ni yo ni mi familia, acerca de que habían encontrado a la niña, que la habían llevado al DIF. Nunca vimos ninguna noticia. En realidad, yo creo que como una semana, unos 5 días después de eso, yo estaba en cama
intentando recuperarme porque pues o sea, nadie sabía, era yo y a ver cómo le hago para salir de esto, para levantarme otra vez. Y pues no, nunca vimos ninguna noticia en realidad. Y cuando te empezaste a dar cuenta de todo este linchamiento, ¿qué pensaste de la sociedad chihuahuense? Pues bueno, que tiene mucha... pues bueno, muy fácil criticar a alguien más, ¿no? Pero es muy difícil vivirlo. Exacto. Y como dicen ustedes, mi psicóloga me ha dicho muchas veces que en nuestra sociedad hay un gran problema con la sexualidad, porque para los hombres es muy permitido tener una sexualidad abierta y está hasta premiado, y para una mujer es castigadísimo si no tener una relación sexual sin haber firmado, sin tener un papel que te dé el derecho de tener una relación sexual. Entonces, pues yo creo que tenemos que cambiar esos paradigmas que tenemos dentro de nuestra sociedad acerca de la sexualidad y del machismo, y de cómo para los hombres está permitido eso y para las mujeres está castigado y todo eso. Oye, Rocío, y luego está el caso de Clara Armendáriz, pero hay muchas Claras. Sí. Hay muchísimas Claras. No, aquí lo que pasa es que la localizan y a ponerle la letra escarlata inmediatamente. Y entonces aquí el asunto radica en que, bueno, el problema, por ejemplo, de las adolescentes o las menores de edad, que, o sea, embarazadas en este país, en qué circunstancias, etcétera, ¿no? Y dejemos, bueno, Clara vivió su sexualidad de una manera, hasta cierto punto, digo yo, sana, porque pues el asunto de que no tienen el tratamiento y esas cosas se vuelve muy traumático, ¿no? A futuro, porque no planeas cosas, se te van de las manos, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema radica, y las chiquillas que vienen de violaciones, o sea, ¿qué es lo que ocurre en esta circunstancia? Y más allá de todo esto, los jovencitos, como tú dices, tenemos todo este bombardeo sexual, hasta el fumar, tomar, la tele, todas, etcétera, hasta en ciertas películas que según esto son para niños, sale el niño y la niña enamorándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que los modos de difundir una cultura que además no es la nuestra, nosotros estamos en proceso de construir nuestra propia cultura, o sea, absorbemos la cultura estadounidense, que pues sí, tiene muy plagada la sexualidad y para ellos tiene una connotación, sobre todo que tiene valores de estatus social, reconocimiento. Absorbemos parte de esta cultura, pero no absorbemos la responsabilidad que conlleva esto, y entonces no hay planes de salud sexual, de salud psicosexual, etcétera. No hay manera de verlo aquí, cuando el embarazo en adolescentes se debe contemplar como un problema de salud pública. Sí. Y entonces tenemos que prever, tenemos que educar y tenemos que prevenir a la población. Bueno, sí, vas a tener relaciones sexuales, no hay problema, pero tienes que ir rodeado de toda una cama de información y de comprensión sobre el asunto de la sexualidad. Y es que aquí, sobre todo en México y más al norte, en Chihuahua, yo cada vez veo y palpo que es muy difícil lograr esta, ahora sí que libertad, no libertinaje. Tu libertad vaya, para poner rápidamente un ejemplo, la píldora del siguiente día, hemos tenido aquí gobernantes, aspirantes, políticos, que apenas mencionas la palabra píldora del siguiente día y se suben luego al barco de los valores. Entonces es algo que ya se debe entender, que tiene este tipo de medidas, precisamente para evitar todo este suplicio de Clara, de las Claritas. Vamos al corte, regresamos. Acervo Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Es tan fácil lo que te voy a decir que lo haré mientras pasar el tema. Los utilizan para decir, no te la doy porque actuaste en pleno conocimiento. Lo que en un momento, en ese lapso que vivió ella, no puedes estar plena.
¿sí? Sobre todo físicamente, emocionalmente, ese momento de dar a luz, de parir, ese es el importante, y sin embargo, eso que pareciera que es a favor a ella, se torce y lo usan en su contra. Claro, y es lo que te decía, yo no sé, aquí los jueces de Chihuahua, yo no sé si en otros lados, porque es donde yo estoy viendo todos este tipo de casos, o actúan porque alguien les dice cómo tengan que actuar y no les importa cómo trastocan los resultados, o sea, si está bien porque está bien, está mal, o si está mal, entonces no eres capaz de cuidar a la niña, etcétera. Y a mí esto me confunde un poco, o sea, una persona que estudia leyes no estudia leyes para recitarlas y aplicarlas como si fuese una receta de cocina. Está estudiando leyes porque se va a formar como un profesional que va a analizar y va a aplicar. Entonces, hay una máxima en la legislación, que no la digo yo, la dicen los que saben, que es justicia desigual para los desiguales, lo cual quiere decir que si tú tienes una circunstancia de desigualdad particular, entonces se te va a aplicar precisamente la justicia adecuada a la circunstancia en la que tú estabas pasando. Entonces, ¿qué mejor justicia que aplicarla a la circunstancia de las personas? Y si tú lo tuerces, como tú dices, o lo manipulas, o lo modificas a como tú quieres hacerlo, entonces, ¿qué esperanza tiene la ciudadanía común como tú o como yo que nos van a hacer justicia? Si aclara que, pues, dices tú, podemos decir todos nosotros, pues sí cometemos errores, que no ha cometido errores a los 18 años, etcétera, o sea, el proceso de aprendizaje es a partir de que las equivocaciones, ¿no? Entonces, si Clara cometió algún error, algo de lo que finalmente ella consideró y viene y regresa por la niña, etcétera, no se considera esto. Además que ella menciona que está haciendo terapia para estar estabilizada y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotras, las personas que vivimos en esta sociedad? O sea, ¿cómo se va a aplicar la ley hacia otro tipo de circunstancias? Yo me acuerdo, por ejemplo, la mamá de Rubí, esta jovencita, que etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es que los jueces actuaron para que saliera el asesino de la muchacha y no se hiciera justicia? Pero en cambio, quiero hacer justicia ciegamente y no me importa a costa de qué, porque yo justicia la aplico como me dijeron, como me dice este señor, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de la ciudadanía responsabilizarnos de nuestra opinión y como dice Clarita, criticamos, se nos hace bien fácil criticar, es bien cómodo hacerlo, pero inmiscuirse en los problemas, participar en la solución de ellos, eso ya no está tan fácil. Pero hay una situación, te quiere quitar la patria potestad, pero sí. A veces tú, que se la den a mi papá. Ajá. Pero en el momento que me dan la demanda a mí de que me van a quitar la custodia, le dan a mi papá otra demanda. Sí. Donde dice que él no puede pedir la custodia de la niña porque él cometió omisión de cuidados contra mí. ¿Tú ya eras mayor de edad? Sí, yo ya era mayor de edad. Pero que él cometió una omisión de cuidados contra mí al no darse cuenta que yo estaba embarazada. Pero ¿cómo se da cuenta de mis papás? Incluso en noviembre fuimos a pensiones civiles del estado porque me salió una alergia, me ocultó el doctor, me hicieron análisis de presión, temperatura, estuve en observación por horas y nadie se dio cuenta. O sea, ni un médico ajá, exacto. Y fue como 3 días seguidos porque la alergia no me bajaba, en noviembre. Porque la alergia no me bajaba. Exacto, 7 meses y ni un médico se dio cuenta. Entonces, ¿cómo mi papá se va a dar cuenta de eso? Entonces, ni siquiera un médico se dio cuenta. Entonces le dan a él una demanda donde él tampoco puede pedir la custodia porque él cometió omisión de cuidados en contra mía. Entonces nos prohíben a los dos acercarnos al DIF, a la casa con el DIF, nos prohíben ver a la niña y con esto es cuando nos vamos en la contestación de la demanda nos vuelven o sea, no nos la aceptan, nos vuelven a demandar porque que los fundamentos con los que estamos contestando la demanda no eran suficientes, que los dos éramos culpables de los casos que nos imputaba el DIF, etcétera. Entonces cuando nos vamos a un amparo judicial federal, y es cuando nos lo otorgan. Sí. Y gracias a eso ahorita estoy viendo a mi niña. El amparo federal. El amparo federal permite que veas a tu niña. Sí, porque el juez
me otorgó ese amparo, le dio orden a la juez para que me programara las visitas. Entonces pues ya le dio la orden, acudimos nosotros con la juez porque no veíamos una respuesta. Entonces ella nos dijo que tenía 3 días conforme a la ley para contestar. Pasaron los 3 días y fue cuando nos dieron las fechas para las visitas. Para las visitas, tu abuela puede solicitar la custodia de la niña. Así es. ¿Ya la pidió? Ya. Y en relación a eso, pues va caminando. Sí, despacio, pero va. Bueno, ese es en el aspecto de lo familiar y de lo penal. Me vincularon a proceso por el delito de omisión de cuidados y de violencia familiar. Sí. Lo que están intentando mis abogadas y yo es que el juez retire la acusación por violencia familiar, porque pues no creemos, nosotros estamos seguras que no, pues no tiene camino, porque pues mi niña pesó casi 4 kilos, estaba en perfectas condiciones. De dónde la violencia. Y si logramos eso, vamos a pedir una suspensión de juicio a prueba para... Eso significa que ya no iría a juicio y que me pondrían algunas medidas pues sí, de prueba. Sí. Por ejemplo, ir a firmar o etcétera, no salir de la ciudad, cosas así. Y eso va también caminando. Oye, Clara, ¿estarías en condiciones, por ejemplo, porque todo esto está relacionado obviamente con la Fiscalía, al gobernador del estado que instruyera a la Fiscalía General para que desistiera de la acusación? ¿Cómo? Sí, es decir, hablar con el gobernador y decir, hey, esta situación, todo esto que nos acabas de relatar, compartirlo, tus pruebas, por favor, de la orden de que se desista de esto, ya estuvo. Pues claro, yo recurriría a cualquier medio para recuperar a mi niña. ¿Sería la clemencia de los chihuahuenses que fueron aquellos los que te lincharon? Lo que sea necesario para recuperar a mi niña. Joder, Rocío. No, pues, claro, más que el agua, ella está clara. ¿Hace qué fue? 1 mes y medio, 2 meses. El gobernador acudió a un evento religioso. Claro. En donde a Chihuahua se le nombró consagrado. Consagró a Chihuahua el gobernador en un evento religioso. Ahí se hace gala de la espiritualidad de la que dice él tener cuando se hace presente ahí, ¿no? En la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica todos sabemos que es la Iglesia de la Misericordia, de la Piedad. Entonces sería interesante que en nombre de esto, de estas evidencias que el gobernador César Duarte ha demostrado, pues pedirle clemencia. Bueno, yo creo que en ese sentido el obispo ha sacado notas en el periódico pidiendo que me regresen a mi niña, que él espera que mi niña esté conmigo, el arzobispo, incluso el sacerdote de San Antonio. Yo creo que si ellos, que pues yo creo a mi punto de vista católico, están más cerca de Dios, que entregaron su vida a él, y pues yo creo que tienen muchísimo más fe que cualquiera de nosotros, ¿no? Porque pues tienen su vida consagrada a él, etcétera. O sea, ellos están pidiendo que me la regresen porque cualquier creyente se... Sí, pero bajo tu comportamiento y tu insistencia bajo tu comportamiento en el sentido de tu insistencia en querer recuperar a tu niña, pues tú dices que tú pides la clemencia y que te la regresen, ¿no? ¿Estás dispuesta a eso? Dices. Claro. Excelente. Vamos al corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que quieres. Clara, antes de irnos al corte, te preguntaba yo a ti si tú estarías dispuesta a, no sé, pedir una disculpa a la sociedad chihuahuense, pedirle al gobernador que te regreses a tu niña, retomando los actos de espiritualidad y que él ha demostrado, sobre todo cuando consagró al estado de Chihuahua, recurrir a esas evidencias que él ha dado a la sociedad chihuahuense de tener una espiritualidad alta desde, repito, cuando consagra a Chihuahua, recurrir a eso para pedirle a él
te regresa tu niña, ¿qué le dirías? Que gran parte de la espiritualidad es el perdón. Yo lo he pedido esta vez y 1000 veces anteriores he pedido el perdón de él, que no sé si no sé mucho, pero he pedido su perdón, el de la sociedad, para poder estar con mi niña. Clemente, Creo que sí. no llores, Clara, no llores, pero también se hable con el fiscal, sí, para que retirara, desistiera de la acusación. ¿Le pedirías también esto al gobernador? Yo también. Hola. Pues era lo que comentábamos, que no, o sea, uno tiene que buscar todas las posibilidades para poder, bueno, como madres, ¿no? Para poder tener una vida funcional con nuestros hijos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los niños que viven en los sitios padecen mucho. Yo como veterinaria sé que los cachorros, además los cachorros de humanos, necesitamos el apego y el apapacho de la familia, la calidez, etcétera, ¿no? Entonces no hay comparación, no hay manera de medir la atención que pueda recibir en la casa con sus familiares, en el DIF, aunque sea el último grito de la moda de la tenencia de los niños. O sea, es mejor que estén con sus familiares, porque son los que nos van a acompañar, los van a animar y los van a apoyar para un crecimiento sano. ¿Cómo te fue con tu niña? Ahora que lo vi. No, es un momento bien bonito. O sea, tenerla entre mis brazos me da más fuerzas para seguir luchando por ella. Y me hace ver que todo lo que he pasado y lo que va a seguir pasando vale la pena. Vale la pena porque no hay mi vida. ¿Cuánto estás usando? 6.5. Sí, no, está bien gordita. Muy bien, Clara. Pues ahí está. Pide clemencia, queda Clara, el gobernador del estado, y que esté ahí con el fiscal de que desista de la demanda. Entonces, un momento crítico que viviste, ese es el momento de parir. ¿Y qué hago? Tengo 18 años, no está mi mamá, falleció, tener ahora sí que toda una vida de 2 años muy fuertes, muy intensos. ¿Cómo acomodar en ese momento qué hacer? Pero eso es lo que es. El momento del parto es un altibajo, es un cambio hormonal impresionante, el cuerpo sale de un proceso, entra a otro, y entonces sientes como nada. Es porque cada vez que las mujeres salimos lloramos, no es porque, ay, qué bonito niño, es porque te sube y te baja la hormona y sientes todo, o sea, es como si te voltearan alrededor. Entonces, ese tipo de procesos no lo está contemplando esto que te mencionaba. Estos casos a lo mejor no son mujeres, o a lo mejor nunca han tenido hijos, o a lo mejor si las tuvieron los tuvieron anestesiados, no están sintiendo los tonos expectados de tener al bebé, ¿no? Y esta activaza, que se la hormona, que se la leucemizante, que se la... los 9 meses, no nomás el momento de parir. Los 9 meses es un mundo de una bomba de hormonas la que está la mujer adentro de siempre, por lo regular. Bueno, muchas gracias a usted por el espacio. Ojalá que se dé sensibilidad ante sus palabras y lo que has compartido con nuestro auditorio. Se entiende lo que viviste, empieza uno a escucharte, a ver a compartir qué es lo que pasó, y solamente así, y entonces así empiezas a abrir el panorama, decir, pasó esto, y dejarnos de criticar a la ligera y a la primera, porque eso es lo terrible, y es lo que empieza a hacerte una vida difícil, llena de tristeza, como nos lo has compartido hace unos momentos. Que te arregle todo, claro. Gracias. Y que se te dé la clemencia que estás pidiendo. Gracias. Sí. Rocío, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera finalizar el programa con hacer un comentario, y estamos ante un caso como es el de Clara. Es solo uno y muy parcial de algunos hechos de los días recientes ocurridos en nuestras sociedades. Se presentan muchos casos fuertes, intensos. Hace unos meses un bebé arrojado en el basurero, destrozado. Así fue como se encontró esta joven que asesina a sus padres.
Es un relajo todo esto, y sobre eso es también sobre lo que no sobre lo de Clara, no simplemente al momento de temores, de miedos que vivió, y no satanizarla ni lapidarla como se dice. Muchas gracias por escucharnos mañana aquí en punto de la